Bueno, presidente, muchas gracias por atender esta entrevista. Juan Manuel, muchas gracias, un gusto. Presidente, hablemos un poco de coyuntura. Como todos sabemos, el país ha estado viviendo en los últimos días una serie de bloqueos que pues han afectado el normal funcionamiento de las actividades económicas, pero además de la dinámica social del país. Siente uno que hay un malestar entre buena parte de la ciudadanía por las afectaciones que eso está representando, pero también hay un sector que considera que esa es la forma para poder pues elevar las solicitudes ante el gobierno. ¿Cómo siente usted ese avance en medio de un día en el que pues está lo primero que que debemos dejar claro es que los bloqueos son una amenaza a los derechos de todos los colombianos. Los bloqueos afectan la movilidad, afectan el empleo, afectan el emprendimiento, afectan el flujo de bienes y servicios, destruyen puestos de trabajo y por lo tanto tenemos que ser claros en rechazar los bloqueos y además decir con toda claridad que esa es una práctica contraria a la ley y que además está definida en el Código Penal de nuestro país. Nadie puede, para reivindicar derechos, afectar los derechos de otros. Porque la pregunta es, ¿quién gana destruyendo empleos? ¿Quién gana destruyendo el flujo de bienes y servicios? ¿Quién gana destruyéndole el aparato productivo a una nación que se está recuperando? Por eso no solamente hay que rechazarlos, sino tenemos que levantarlos con toda la capacidad operacional de la fuerza pública en el territorio. Se ha venido haciendo un gran esfuerzo. También hemos tenido que enfrentar grandes retos, porque hemos identificado que en muchos de estos puntos hay intereses de buscar una confrontación fratricida que tenga efectos letales en un sector de la población y, por supuesto, por esa vía afectar también la confianza en las instituciones. Pero esos bloqueos son un sabotaje a Colombia, un sabotaje a la reactivación, un sabotaje a la vacunación y por eso la pregunta es, ¿quién puede pensar que esas prácticas generen algún tipo de beneficio? Y tampoco ha sido nunca la manera de ser escuchado por el Estado, y menos por este gobierno, que ha venido teniendo siempre un espíritu dialogante con múltiples sectores, sin tener que ver en la mitad de una conversación la violencia. Por eso los bloqueos no son negociables, se tienen que levantar, y la actitud del Estado tiene que ser cero tolerancia con ese tipo de prácticas. Usted dice los bloqueos son un sabotaje, entre otros, a la vacunación, a la economía. Entonces, ¿quiénes están detrás de los bloqueos? O sea, ¿usted no reconoce Pues que hayan detrás de los bloqueos parte de quienes están en esa protesta? No, es que primero los bloqueos no son protesta pacífica. Eso es muy importante que nosotros lo diferenciemos. La protesta pacífica es una expresión de los ciudadanos que está en la Constitución. Los bloqueos son todo lo contrario. Los bloqueos son una agresión a los derechos de los colombianos. Los bloqueos lo que buscan es generar desesperación, rabia, incertidumbre, afectación. Por eso nosotros tenemos que ser claros en que el deber nuestro, de la fuerza pública, pero también de gobernadores y de alcaldes, de todas las líneas de responsabilidad de orden público, es que los bloqueos se tienen que levantar. Uno puede tener todo el espíritu para escuchar las comunidades. Perfecto, lo hemos tenido siempre. Pero los bloqueos, aunque no se hagan con armas, ni se hagan con una agresión física a nadie, son una agresión a los derechos de todos los colombianos y por lo tanto nosotros hemos sido claros, no podemos abrir ningún espacio de negociación mientras se estén bloqueando los derechos de los colombianos. Los colombianos no pueden ver sus derechos sometidos a una especie de secuestro por estos bloqueos. Y nuestra actitud tiene que ser clara, vehemente, tiene que ser irrestricta de parte de todos. Tenemos un gran despliegue de fuerza pública. Hemos hecho un desbloqueo sustancial en muchos puntos. Hay otros puntos donde hemos tenido más dificultades, justamente porque también hemos visto la incidencia de actores armados. Puntos donde hay identificación de que hay armas adentro y por lo tanto la manera en la que se actúa tiene que guardar no solamente la prudencia, sino también la contundencia operacional y la protección a los terceros. Hay dos caras que uno siente en medio de esta protesta, insisto, a un mes de iniciado este paro nacional. Por un lado, excesos de la fuerza pública, que hemos registrado incluso desde Blue Radio, desde Caracol Televisión,
Pero por el otro lado, hemos encontrado también videos como el que se presentó ayer, donde 10 miembros del SMAT se encontraban de civil y también fueron golpeados por un grupo de personas. ¿Cómo manejar ese contraste? Bueno, Porque es que tenemos un enfrentamiento que crece todos los días. Es que yo creo que eso es también importante diferenciarlo. Una cosa es la protesta pacífica. Nadie que esté actuando pacíficamente va a tener confrontación con nadie. Entonces por eso se separa ese tema. Segundo, nosotros hemos visto agresiones a centenares de miembros de la fuerza pública. Hemos visto vándalos, hemos visto actos de terrorismo de baja intensidad, hemos visto destrucción de infraestructura pública, buscando ¿qué? Generar caos. Y por supuesto, nosotros hemos visto una fuerza pública comprometida con la defensa de los derechos de todos los colombianos. Pero también cuando se presenta una actuación por parte de alguno de sus miembros contraria a la ley, también nosotros hemos sido los primeros en decir que hay cero tolerancia, que se debe investigar y se debe sancionar. Pero el principio general, esta es una fuerza pública que trabaja todos los días por los colombianos, para los colombianos, y que además, cuando miramos el caso particular de la policía, es una policía que adelanta más de 30 millones de procedimientos policiales al año. ¿Que se pueden presentar circunstancias de abuso? Sí, se pueden presentar y se han presentado, pero se investigan y se sancionan. Entonces, por eso no se puede ni generalizar ni estigmatizar. La fuerza pública está para defender los derechos de los colombianos y siempre ha tenido esa mística. Y frente al caso que usted me menciona, ayer estábamos viendo un grupo de policías que estaba de civil y que iba a ir a comprar unos víveres para ellos. Y fueron atacados, fueron además torturados, ellos estaban desarmados y a los bandidos que están detrás de esos hechos los vamos a capturar. En eso que no haya duda alguna. Están identificados y vamos con la fiscalía, con la policía detrás de ellos. Esos son actos que no pueden ser permitidos y que además constituyen un delito y se le va a dar el tratamiento de secuestro y se le va a aplicar la sanción que corresponde al delito de secuestro. Y en el caso de los excesos de la fuerza pública, también hemos sido muy claros. Yo por eso soy siempre muy preciso en el lenguaje. Excesos de la fuerza pública no es la forma de abordar, es excesos que puedan tener miembros de la fuerza pública. Claro, no hay que generalizar. Porque no, así como no se puede ni generalizar ni estigmatizar, hay que ser muy claro que la propia institución policial ya tiene más de 80 investigaciones en curso. Investigaciones que además han pasado por la Inspección General, muchos ya están también en la Justicia Penal Militar, otros están siendo investigados por la Fiscalía y también por la Procuraduría. La Policía de Colombia es una policía que todos los días abraza el sentir y el cumplir de los derechos humanos, pero además es una policía que en sus actuaciones, cuando alguien de alguno de sus miembros excede el honor que está representando, la misma institución tiene los mecanismos de depuración. Presidente, usted habla de el caos que se está generando. ¿A quién le sirve generar ese caos? O sea, ¿quién está detrás? Lo he escuchado hablar incluso del gobierno venezolano. Mire, es que por eso hay que saber diferenciar todo. En primer lugar, hay personas que se han manifestado pacíficamente, eso se entiende. Hay un grupo de jóvenes que ha tratado de reivindicar deudas históricas, también se entiende y queremos abordarlas. Hemos visto vándalos y hemos visto ataques a infraestructura y hemos visto que muchos de esos en algunos lugares del país han tenido el financiamiento y la participación de grupos armados organizados. Y lo mismo también hemos visto con bloqueos que han sido incididos, que han sido financiados y que han sido promovidos también por grupos armados organizados o sencillamente que también han sido inducidos con desinformación a tratar de afectar a poblaciones enteras. Por eso tenemos que develar todo lo que hay ahí. Se han hecho capturas importantes de miembros del ELN, de miembros de la segunda Marquetalia o Narcotalia. Hemos visto también la incidencia de los caparros, de los pelusos en otras regiones del país y eso implica que tenemos que actuar con toda la contundencia y que el pueblo colombiano al unísono tiene que pronunciarse de manera categórica. Aquí no se cede institucionalidad, aquí no se cede la Constitución, aquí no se cede legalidad. Aquí nadie puede sustituir ninguna responsabilidad propia del Estado y el Estado tiene que velar por los derechos de todos los colombianos. Pero esto, de alguna manera, lo que hace es
reconocer que hay un malestar entre un sector de la población que reclama unas solicitudes y que no es una persona la que está detrás de todo esto. Se lo digo porque yo vi un video, en el que usted señalaba digamos, al senador Gustavo Petro, en el que usted decía, es bueno mirar la entrevista como un todo. En la entrevista como un todo hacen preguntas. ¿Hay personas que están interesadas en capitalizar políticamente esto? La respuesta es sí, claro que hay personas que están queriendo capitalizar políticamente esto. Hay personas que para sus pretensiones electorales no le conviene que el país se siga recuperando. Todo lo contrario, que no se recupere. Hay personas que en sus pretensiones electorales le conviene sabotear el proceso de vacunación o que no avance exitosamente. Y hay personas que le interesa agudizar la confrontación de clases, incendiar a la población, generar sentimientos de frustración. Es que esta economía empezó el primer trimestre creciendo por encima de todas las expectativas. Hoy estamos llegando a 9 millones de vacunados. Llegaremos a 10 millones de vacunados antes de terminar el mes de mayo. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay personas que tienen ese interés? Estamos en época preelectoral y nosotros sabemos que hay personas que su interés es puramente el de generar desestabilización. Por eso nosotros tenemos que diferenciar. Hay personas que legítimamente están protestando, sí señor, y que han sido afectadas por la pandemia y que tienen deudas históricas. Eso es verdad. Por eso estamos advirtiendo y actuando con política social para esos sectores afectados. Pero no podemos dejar de largo que aquí hay intereses también de grupos armados y hay intereses políticos. Y por lo tanto, diferenciar eso es fundamental para que el pueblo colombiano entienda de cuál es el reto que tenemos enfrente. Presidente, el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué sucedió? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene usted razón. ¿Qué sucedió? Decían que definitivamente no quería el gobierno colombiano que ingresara. Después dijeron, no, es que la invitación era para el 29. ¿Qué sucede en realidad? Primero, Colombia ha sido un país que ha sido respetuoso del sistema interamericano de derechos humanos. Colombia ha sido un país que ha sido fundador del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Colombia es un país que ha tenido comisionados y es un país que ha tenido además jueces en la Corte Interamericana. Es muy importante siempre reconocer que esas son herramientas supletorias, que tienen la posibilidad de investigar y de producir sanciones siempre frente a acciones u omisiones del Estado. Para eso fueron concebidas. Pero cuando decimos de carácter supletorio es porque se activan si es que no se ha respondido a través del sistema interno de un país. Colombia siempre ha atendido todos los llamados y tiene además una audiencia el próximo 29. Ahí Colombia está lista para asistir. Fue la vicepresidenta, el embajador Ordóñez la acompañó, se reunió y nosotros manifestamos que no tenemos ninguna objeción a que se adelante una visita de trabajo, que puedan mirar a profundidad temas que sean de su interés, pero además también advirtiendo que muy posiblemente siempre existe la posibilidad de que ellos conozcan a posteriori hechos que se puedan surgir en la visita y por lo tanto esas consideraciones lo que buscan es que no haya un prejuzgamiento, todo lo contrario, que haya observancia. Y Colombia es de los países de América Latina que tiene hace más tiempo la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde el año de 1996. Tiene una misión permanente de observación de Naciones Unidas para la paz con legalidad y tiene además un vínculo estrecho, tanto en Ginebra como en Nueva York, con todas las instancias de protección de los derechos humanos. Tanto así que nosotros en este gobierno lanzamos la política a partir de la cual en toda la formación de oficiales y suboficiales hay una generalización en la educación en materia de derechos humanos. Tenemos una política de cero tolerancia que fue implementada desde el primer día en la política de seguridad y convivencia de nuestro gobierno. Y además hemos dicho, aquí no hay nada que esconder porque este es un país de instituciones libres e independientes. Aquí hay una defensoría que está haciendo su papel, aquí hay una procuraduría que está ejerciendo su papel, aquí hay una fiscalía que está ejerciendo su papel. Y cada una de esas instituciones tiene la independencia suficiente para garantizar que aquí no haya ningún hecho violatorio de los derechos humanos que quede en la impunidad. Pero entonces la puerta no estaba cerrada
como se decía. Que nosotros nunca hemos cerrado puertas a tener ningún tipo de interacción con el sistema interamericano. Así se había dicho, ¿no? No, porque lo que siempre se dijo es, se contempla esa posibilidad, agotemos la instancia de la audiencia que se había solicitado por parte también de la comisión, y fue en virtud de esa secuencia de eventos donde la canciller y vicepresidenta le expresaron a ellos que no tenemos ningún problema en que hagan su visita, pero obviamente lo que queríamos era desarrollar un proceso secuencial. Además, como lo dije yo ayer en el diálogo interamericano, este país no tiene nada que ocultar. El actuar del Estado no tiene nada que ocultar. Entre otras cosas, somos los primeros que contribuimos a que las investigaciones se adelanten y se adelanten con contundencia, porque nosotros no avalamos ningún margen de impunidad frente a ninguna violación de derechos humanos. Hablando de derechos humanos, presidente, y para cerrar este bloque, el tema de los desaparecidos, que ha hecho ruido en la comunidad internacional, que ha despertado, por supuesto, solidaridad, porque nos recuerda esos tiempos en los que teníamos un registro importante. Pero ¿no? mire sobre ese tema que es bien importante. Primero se habló de una cifra de más de 500 personas desaparecidas. El fiscal general de la Nación revisó en el SPOA, en el sistema de denuncias que se tiene, y solamente había una denuncia por desaparición. ¿Qué ha ocurrido? De ese número, un porcentaje muy grande ya han sido identificadas, ya han sido ubicadas esas personas. Y hay otras cifras que dicen 114, 115. Curiosamente, en el debate que hubo esta semana, un congresista mostraba que no hay ninguna denuncia sobre esos 115 nombres. Y si alguien tuviera a ese familiar desaparecido, pues acudiría a la Fiscalía General. ¿Qué encontró el representante y qué ha sido dicho también por la Defensoría y por la Fiscalía? Que hay información incompleta. Entonces, por ejemplo, yo me llamo Iván Duque Márquez y aparece es Iván Duque. Iván Duque puede haber muchísimos. No está precisado el documento de identificación. No se conoce el segundo apellido. Y por eso la Defensoría también ha dicho, hay información incompleta, por lo tanto no se puede concluir que hay un hecho de desaparición. Pero aunque uno asumiera que lo hubiera, pues esos hechos de desaparición deberían también guardar una denuncia a través del canal institucional que es la Fiscalía General de la Nación. Si es que hay una madre que ha perdido el hijo, o un padre que ha perdido el hijo, o una esposa que ha perdido a su esposo. Por eso es muy importante que ese cotejo de información sea lo suficientemente riguroso y que sobre todo se tenga precisión en la información para que no se hable de un hecho generalizado de desaparición cuando hasta ahora hay una o dos denuncias registradas en el SPOA. Es a ese nivel, una o dos denuncias. Eso lo ha hecho la Fiscalía. La Fiscalía ha dicho, en el SPOA, denuncias de desaparición solamente han tenido, tengo entendido que 2 en este momento. Presidente, para cerrar, el tema... Y frente a esas 2, yo no estoy minimizando por el número, se tiene que investigar y se tiene que llegar al fondo de esa investigación. Claro, eso es muy importante y saber exactamente qué es lo que sucedió, porque se dieron en el marco de la protesta, por supuesto. Presidente, para cerrar el tema de Buenaventura, que por supuesto está en la agenda en la medida que mire, se dio esa negociación. Se está usurpando el uso de la fuerza pública. ¿Quién negoció eso? Mire, sobre el tema de Buenaventura, en eso tenemos que ser muy claros. Allá hay un dispositivo de fuerza pública para garantizar la libre circulación. Ahí está la Armada, ahí está la policía, ahí está el ejército. Y nosotros venimos haciendo caravanas desde hace varias semanas para garantizar ese flujo vehicular. Y también tenemos absolutamente claro, nadie puede usurpar ninguna función del Estado. Nadie puede usurpar ni funciones de policía, ni de inspección aduanera, de nada de ese sentido. Y yo he sido muy categórico que en el gobierno nacional nosotros no avalamos ninguna medida que atente contra los principios de la libertad económica que están regulados donde hay entidades con sus responsabilidades. Y por eso además el señor ministro del Interior se expresó esta mañana con instrucciones muy claras, que ahí no hay ninguna autorización de parte mía a que se sustituya ninguna responsabilidad. Y quiero ser además muy claro, los mismos gremios de la ciudad son conscientes que para mitigar riesgos desde el punto de vista de violencia, ellos han tenido comunicaciones con distintos sectores. Pero el mensaje es claro y es perentorio. Nosotros no vamos nunca a negociar sobre la base de bloqueos y sobre la base de alteraciones a los derechos de los colombianos. Pero en esa negociación que se dio anoche había presencia de gobierno nacional. Quiero decir, ¿eso es un retroceso frente a la negociación de ayer? Mire, vuelvo y le soy claro. Hay sectores económicos de la ciudad
que venían desarrollando esas conversaciones para minimizar eventos de violencia. Ah, ok. La, No era gobierno la necesario. responsabilidad nuestra, y por eso le dije al ministro del Interior, ahí no hay ninguna autorización de parte mía para que se sustituya ninguna responsabilidad que le quepa al Estado, ni ninguna que le quepa a la fuerza pública. Tenemos que garantizar la seguridad, la movilidad, el corredor vial y los derechos de todos los colombianos.